Bueno, vamos a hablar un poco acerca de estos casos de chikungunya que se Sí, está dando en la hermana República del Paraguay. Tenemos un caso importado aquí en la provincia del Chaco, se ha hecho ya mira, bloqueo sí. correspondiente, bloqueo sanitario, pero también queremos hablar de otros temas que preocupan sobremanera más en esta temporada estival, que suele abundar algunas enfermedades muy particulares. Ya estamos en comunicación con el doctor Ramiro Heredia, especialista en medicina interna, a quien ya lo saludamos para Norte Grande Federal. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Fernanda Yusa, Miguel Alegre, los saludamos. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, como siempre, por estar siempre predispuesto para Norte Grande Un gusto. Federal. Bueno, doctor, caso de chikungunya allí en el vecino país de Paraguay. Tenemos un caso importado, justamente una mujer que estuvo en Paraguay y aquí en la provincia del Chaco, pero para comenzar, síntomas y también prevención de esta enfermedad. Bueno, muy bien. A ver, el chikungunya es uno de los virus, un arbovirus, ¿sí? Que es una familia de virus que comparte con otros virus que ya conocemos, que son el virus dengue, el virus Zika, el virus de la fiebre amarilla y algunos virus que no vemos tan frecuente acá, pero estos son los que tenemos acá a veces en circulación. Y son enfermedades transmitidas por mosquitos, ese es el principal título que tienen. Sí, ¿Por qué? Porque hay un mosquito, el famoso Aedes aegypti, sí, que sí. es un Sí. mosquito que ya todos lo conocemos porque vino para quedarse, que tiene una temporada, una estacionalidad es entre octubre y mayo, ¿sí? En el cual las larvas se reproducen, circula el mosquito y puede transmitir la enfermedad. Nosotros tenemos el mosquito tiene una estacionalidad y inicialmente este mosquito pica, muerde, en realidad porque los mosquitos muerden a una persona enferma y eso permite que ese mosquito le transmita el virus a otra persona enferma. En nuestro país nosotros tuvimos un brote muy grande, principalmente de dengue en el año 2009, otro cuando empezó la pandemia del coronavirus acá, que llegamos a casi 55.000 casos, duplicó casi el 2009, y ahora hace 3-4 años no tenemos enfermedades transmitidas por mosquitos. Mucha cantidad de casos, y se espera, porque como la inmunidad cae, que este año vaya más. Nosotros siempre tuvimos dengue, chikungunya, siempre fueron casos importados, ¿sí? Y lo que estamos viendo ahora en nuestro país vecino es una explosión de casos de chikungunya, en el cual ahora creo que rondan los últimos informes los 5.000 casos. Hay circulación en este país y nosotros cuando hay circulación en un país limítrofe tenemos mucho riesgo de importar casos y que si el mosquito transmite dentro de nuestras comunidades puede casos autóctonos o sin un nexo epidemiológico con un viaje con alguien que haya venido. O sea, lo fundamental es, primero, los síntomas son síndromes febriles. Están dentro de que el ministerio síndrome febril agudo inespecífico, que es como si fuera una gripe sin síntomas respiratorios, ¿sí? Tenemos fiebre hasta de 38, 39 grados, tenemos dolor de cabeza, tenemos dolores musculares como algo básico, y chikungunya, de las enfermedades transmitidas por mosquitos, se caracteriza por dar mucha afectación de las articulaciones, inflamación, o sea que las articulaciones se pongan rojas, calientes, dolorosas, y el dolor o artralgia que le decimos, inicialmente en agudo, y muchos pacientes quedan con un proceso crónico inflamatorio de las articulaciones con diagnóstico diferencial. Los médicos tienen que tener mucha sospecha de esto, ¿sí? Y después, cuando la persona se presenta con fiebre y todo esto que parece una gripe sin síntomas respiratorios, que nos llevaría más para el COVID o la gripe, tenemos que pensar que puede estar pasando esto y se estudian las enfermedades transmitidas por mosquitos, se estudian juntas, el dengue, chikungunya y Zika. Pedimos habitualmente anticuerpos y serologías para todos los casos, porque todavía no tenemos circulación local de la mayoría. Es muy importante que hoy, como de Brasil, prácticamente pacientes que vengan con un síndrome así, deberíamos pensar que estamos hablando probablemente de dengue y en menor proporción de fiebre amarilla. La gente que venga de Paraguay con estos síntomas, ya sean viajeros o personas de allá que vienen para acá, deberíamos pensar que es chikungunya hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué es lo fundamental para prevenir? Primero, las medidas locales, o sea, la persona que tiene síntomas, consultar al médico, son enfermedades de denuncia. Los médicos tenemos que estar atentos y denunciar esto al ministerio con lo que se llama ficha epidemiológica, que es llenar todos los datos que permitan el rastreo de los contactos, de dónde viene y toda esta persona, por si hay más personas afectadas, porque realmente el mosquito pica, es un mosquito peridomiciliario, o sea que pica a varias personas de la misma familia o pica a gente de la misma cuadra, ¿sí? Esa persona deberíamos tratar de usar repelente para prevenir las picaduras, usar espirales, cerrar las ventanas, usar mosquiteros, ¿sí? O abrirlas con mosquiteros.
tratar de evitar la picadura del mosquito y a nivel local evitar los reservorios del mosquito, porque si no hay mosquito prácticamente no tenemos las enfermedades que se transmiten por este mosquito, ¿sí? Recordemos que es un virus que se transmite con el mosquito y el mosquito es el que lo lleva de persona a persona. Doctor, sí, perdón, sí. doctor, ¿es la misma especie de mosquito el que transmite las 3 enfermedades en este caso? Sí, dengue, chikungunya, sí. Zika, fiebre del Nilo Occidental, fiebre del Nilo Occidental y otro par de virus más son transmitidos por el mismo mosquito, ¿sí? A nosotros lo que nos generó más problema históricamente ha sido el dengue, porque tuvimos brotes locales con transmisión local que después se controlaron, no es una enfermedad, ninguna de estas enfermedades es autóctona acá, sí en otros países limítrofes, con climas más tropicales o subtropicales. Tuvimos casos importados de dengue, que acuérdense que afectaba principalmente a las embarazadas y con riesgo sobre los niños por nacer, perdón, de Zika, estoy hablando de Zika ahí. Y chikungunya es algo más anecdótico y llama la atención el brote en Paraguay, que es de más casos que superó inclusive al dengue en este país vecino, ¿sí? Por eso es fundamental prevenir la existencia del mosquito. O sea, el mosquito crece en pequeños reservorios de aguas dulces, como muestran ahí, baldes, tanques de agua, cacharros, cubiertas que quedan cubiertas viejas de auto que quedan descubiertos, charcos. Todo eso son lugares donde el mosquito deposita sus huevos, los huevos se transforman en larva, la larva se transforma en mosquito y el mosquito transmite la enfermedad. Eso es lo que tenemos que prevenir, controlar y ser muy prolijo. Ahí nombraron los floreros, muy bien. Los floreros tanto de interiores y exteriores son reservorios potenciales de mosquito, un poquito de agua dulce estancada, donde el mosquito se reproduce muy bien. El mosquito está en todo el mundo, a nosotros nos llegó inicialmente importado de Egipto, por eso Aedes aegypti es de Egipto, ¿sí? En Asia se llama albopicus, que es le dicen el mosquito tigre, porque es parecido, tiene manchitas como un tigre, y acá el mosquito blanco, un poco más grandote que los habituales, con rayitas blancas y negro y patas largas, que los vimos todos y todos matamos algunos sobre nuestro cuerpo, sobre algún ser querido. Doctor, ¿cómo le va? Le quería preguntar, a mí, por ejemplo, en mi caso particular y por ahí a las demás personas que ya le haya picado el dengue, ¿tenemos algún tipo de riesgo de que nos vuelva a picar? Bien, las personas que tuvieron dengue, habitualmente el virus genera una inmunidad transitoria que tiene efectos sobre la familia de los 4 virus dengue, pero que después va cayendo, ¿sí? Más o menos 18 meses, 18 y 24 meses es lo que dura la inmunidad. Por lo cual, ¿sí? Como pasaron 3 o 4 años, 3 años por lo menos la última epidemia, estamos en más riesgo ahora, porque tenemos mucha más población vulnerable, ¿sí? Sí. Después, para el virus dengue hay una vacuna, pero la vacuna todavía no se demostró que sea costo efectiva como para aplicarla masivamente y lo están estudiando las autoridades sanitarias eso, pero no se está usando todavía una vacuna para esto, por lo menos en nuestra región, ¿sí? Por eso es muy importante prevenir las picaduras, usar repelente de mosquitos, con algunas marcas muy conocidas, usar espirales, usar mosquiteros, estaba mirando la ventana, usar mosquiteros, todas esas cosas. Tabletas, todo lo que se pueda prevenir. Yo en mi caso después... Y descacharrar todos los reservorios de agua, cubrirlos, y el tanque o lo que usamos de agua, que esté limpio, ¿sí? Se usa también frotar con cepillos y con agua clorada, el agua clorada elimina la larva, ¿sí? Los baldes o los tachos que estén en la intemperie, cubrir todo lo que se pueda, dar vuelta todo lo que se pueda y evitar estos charcos y reservorios que sí pueden generarlo. Desmalezar, el desmalezado también sirve. Recuerden que hay lugares con acequias o con zanjas o con lugares que tienen que ver con riego, con cursos de agua, en las cuales no corre tanto el agua y deberíamos tratar de desmalezar y eliminar todo lo que se puede de estos reservorios de mosquitos, ¿sí? La fumigación solamente se usa en caso de brotes, por lo menos a nivel medida de control sanitario. Fuera de brotes no se tiende a usar, por más que uno puede fumigar a veces domicilios o distintas regiones, pero no es una política cuando no estamos en contexto de un brote, ¿sí? Y como decía vos, dengue podés volver a tener tranquilamente si pasa un tiempo prudencial. Pero no, ¿es peligroso o no? Además, doctor, no hay un tratamiento específico para el dengue si no se toma un analgésico muy conocido que todos conocemos, ¿no? Si uno tiene, exactamente, el paracetamol, porque se puede usar, que el nombre de la droga se llama paracetamol, tendemos a evitar otros analgésicos o antiinflamatorios, como por ejemplo la aspirina, el diclofenac, el ketorolac, la dipirona, todas las otras formas que conocemos, los evitamos porque pueden producir una enfermedad inmunitaria, se llama síndrome de relleno, las personas que tienen cuadros virales. O sea, todo lo que parezca viral, y esto es una enfermedad viral lo que estamos hablando, primero, no hay un tratamiento específico. El tratamiento es tratar los síntomas, el tratamiento es tratar las complicaciones. Por suerte, la mayor parte de la población tiene una enfermedad leve.
Algunos pacientes van a tener una enfermedad grave y otros pacientes van a tener una enfermedad crítica con riesgo de muerte. ¿Quiénes son los más vulnerables? Las poblaciones de siempre. Niños pequeños, ancianos, personas inmunocomprometidas, personas con enfermedades crónicas, son las más vulnerables a tener complicaciones de una enfermedad grave, ¿sí? Por eso es muy importante esto, la prevención, evitar el mosquito porque después no hay tratamiento, la consulta médica, ¿sí? Porque eso hace que el tratamiento pueda ser instaurado antes. En este contexto, el Ministerio de Salud de la Nación en octubre, noviembre lanzó una campaña en la cual inclusive se dispone de unidades para pacientes febriles, aparte de los pacientes COVID que se disponen en los hospitales, también están preparados el sistema sanitario para soportar una alta carga de casos de dengue con unidades febriles. El control es cada 48 horas de estos pacientes, 24 a 48 horas, con signos de alarma muy claros, ¿sí? Hay un montón de pautas que hay que seguir y la enfermedad, primero, inicia a los pocos días de haber sido mordido por el mosquito. Dura en promedio de 4 a 7 días. En la mayor parte de la gente, a partir del quinto o sexto día, va a empezar a bajar la temperatura y se empezar a sentir mejor. Y en un porcentaje pequeño de personas va a evolucionar lo que es dengue grave, que es más complicado, ¿sí? Le dicen la fiebre quebrantahuesos. La gente que tiene dengue se acuerda del dolor muscular, de la fiebre, del dolor articular, que se sentía que no se podía levantar de la cama. Y eso es la anécdota mayormente de las personas que tenían dengue y de los escalofríos, ¿sí? O sea, de los temblores que llevan al castañeteo de los dientes, a que se sacude un poco los brazos y hasta que se mueva la cama, ¿sí? Ese es el famoso escalofrío o chucho que le decimos, ¿sí? Lo que le preguntaba a Fernanda, doctor, es porque en algún momento uno se acuerda que en la provincia del Chaco, por lo menos 2008, 2009, hubo un contagio masivo de dengue en la provincia. La epidemia del 2009, exacto. Exactamente. Y en ese momento se decía que aquella persona que se reinfectaba podría tener un cuadro grave acerca de esta enfermedad. Claro. Los virus dengue son 4. Sí. Virus 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hay algunos que son más agresivos que otros. Generalmente, al inicio del brote, las autoridades sanitarias identifican qué virus es, pero después en los casos particulares, una vez que ya hay circulación, el diagnóstico es clínico, ¿sí? No sabemos qué virus te infectó, pero sabemos qué virus es el que probablemente te haya infectado. Se dice que el segundo episodio puede revestir más gravedad por un mecanismo inmunitario, ¿sí? Pero también sabemos que el virus nos protege por lo menos durante 18 meses, la infección nos protege, más o menos entre 1 año, 18 meses, 2 años, de acuerdo a donde uno lo revise, ¿sí? Se dice que el segundo episodio puede ser más grave, pero bueno, lo importante es esto, es preservarnos, tratar de evitar tener, primero, son enfermedades prevenibles, eso es lo importante de todo esto, ¿sí? Por eso hay que estar atentos, no obstante, todo lo prevenible nos puede tocar igual, por mejor que hagamos las cosas, pero bueno. Uno baja mucho la carga también sobre el sistema sanitario, que cuando se resiente, cuando quizás los desenlaces de las personas no sean los óptimos, porque porque no se va a saturar, me parece, el sistema por el dengue, por la evolución que venimos teniendo hasta ahora, ¿sí? Pero la mayor cantidad de casos se esperan para enero, febrero. Estamos saliendo de enero, ¿sí? Y dependemos mucho de nuestro país vecino. Brasil tiene el doble de casos que el año pasado ahora. ¿Seguro? Por ejemplo, de dengue. Chikungunya, Paraguay, dengue mayormente en Brasil, y estamos atentos, también Zika hay en Brasil, pero en muy baja circulación ahora, estamos atentos al comportamiento de nuestros vecinos. Antes de entrar a otro tema, doctor, ¿por qué cree que todavía no hay vacuna para estas enfermedades? No, hay vacunas en desarrollo. Sí. Se vio que por ahora, en la situación nuestra, en la todavía circulación, tenemos número de casos importados y todavía tenemos no es una endemia, no tiene beneficio vacunar masivamente. En otras regiones quizás sí se indica de acuerdo a la situación. Claro. En países con más áreas tropicales o subtropicales, como por ejemplo Brasil, en algunos lugares hasta hay uso mucho más frecuente de vacunas, pero costo efectiva todavía no está demostrado que lo sea, por lo menos por nuestro ministerio. Se evalúa todo en un contexto, ¿sí? Claro. Por eso nosotros no nos vacunamos contra fiebre amarilla, sí tenemos recomendación si viajamos a algunos países, pero no tenemos vacunación acá. Los casos de fiebre amarilla que tenemos acá son importados habitualmente, de viajeros. Exactamente, doctor. Perfecto, muy buena la aclaración. Doctor, cambiando de tema, hubo un caso allí en la provincia de Santa Fe de un contagio de toda una familia de neumonía bilateral, aparentemente por una bacteria transmitida por un loro. ¿Esto puede ser así? Digamos, ¿puede ser grave esta situación? Esto es así, es una enfermedad vieja conocida. Sí. Todos los años se reporta un número regular de casos, por suerte son pocos. La enfermedad se llama citacosis, ¿sí? Que todos la escuchamos, cada tanto hay reportes, ahora está este reporte de casos. La citacosis es una enfermedad
Primero es una zoonosis, o sea, se transmite de animales a personas, el contacto entre personas es muy poco frecuente, ¿sí? La bacteria que lo genera es una bacteria clamidia, se llama. Sí. Esa bacteria tiene un familiar de esa bacteria que se llama Pneumoniae, que genera neumonías y se transmite entre personas, que por suerte no es esta. Tiene otra de la bacteria que se llama Trachomatis, que genera una enfermedad de transmisión sexual entre personas. Y esta es una zoonosis, o sea, la aportan las aves principalmente, generalmente las aves que nos muestran ahí como los loros, papagayos, cotorras, todo este tipo de lóridos o de citásicos. La aportan es las cotorras, que nosotros vemos frecuentemente y que nos invadieron en la mayor parte del país. Bueno, este animal, principalmente cuando está en cautiverio, suele enfermar, baja su defensa, se enferma y transmite la enfermedad, o es el animal que se deja atrapar. Este loro cuando está enfermo, o esta cotorra, generalmente está en el piso, se deja agarrar. Es raro un pajarito o un ave poder agarrarlo y que no se escape, que no combata. Si está en el piso, quizás algo le esté pasando. Tienen lagañas, están desplumados, luce enfermo, o a veces no está enfermo y se enferma después. Lo que pasó con esta paciente, lo que reportan de este grupo familiar, lo que está en los medios de comunicación, es que compraron en la calle un loro, ese loro llevaban a la casa y empezaron a enfermar una enfermedad grave, pero 2 personas con enfermedad grave, con una enfermedad muy grave, ¿sí? La clamidia es una bacteria que se comporta más como un virus que como una bacteria, porque se mete dentro de las células, ¿sí? Que es algo típico del comportamiento de los virus. Genera con una incubación un poco más larga, entre 5 y 15 días, clásicamente no genera una enfermedad grave, genera una enfermedad leve o moderada que a veces no se consulta, pero cuando detectamos un caso de citacosis, ¿sí? O de clamidia citasi, la infección de clamidia citasi, tenemos que denunciarlo a los médicos y en esa famosa ficha epidemiológica que venimos llenando con las enfermedades transmitidas por mosquitos para poder rastrear a ver qué pasó. Generalmente tenemos que estar muy atentos al antecedente del contacto con un animal en cautiverio, generalmente un loro. Antes también hubo brotes en personas que practicaban la colombofilia o cría de palomas, ¿sí? Ha habido brotes también con aves de corral, en la cual el animalito en el tubo digestivo se infecta, reproduce la bacteria en el tubo digestivo, elimina esa bacteria en su materia fecal o en sus secreciones. Esas secreciones a veces se secan, cuando se juntan se aerosolizan y ese polvillo que inhalamos es el que nos infecta. Por eso es muy importante que estas aves estén. Primero, tratar de evitar las aves en cautiverio. Segundo, que las aves en cautiverio, si estuvieran, que sean de una veterinaria o de un lugar donde esté documentada su sanidad. Toda mascota o todo animal tiene que tener sanidad. Creo que esto no son aves que deberíamos tener en nuestro hogar tampoco. No por ser epidemiología, sino también de cuidado de la vida silvestre, ¿sí? Y después que si pese a todo esto está en casa, que esté en un lugar ventilado, limpio, con la sanidad adecuada, controles periódicos con el veterinario. Y volvemos a la neumonía que nos habíamos ido. Esta enfermedad se incuba de 5 a 15 días, genera una enfermedad caracterizada por fiebre, a veces la fiebre es lo primero que se presenta, dolor de cabeza, tos seca y dolores musculares, mucho dolor muscular, y por ahí caída de saturación de oxígeno, que las personas tengan una enfermedad grave, una neumonía, una neumonitis bilateral, una radiografía que tiende a ser normal o con pocas cosas, que eso le decimos situación clínico-radiológica, es una persona clínicamente gravemente enferma que requiere oxígeno, y en la radiografía de tórax, que es lo primero que hacemos, no tanta neumonía, pero cuando hacemos una tomografía, que es un estudio un poco más específico, que a veces lo tenemos disponible en algunos hospitales, vemos una enfermedad mucho más grave. Obviamente que en esta época, entre los diagnósticos diferenciales de esto, está en el COVID, está la gripe, pero no todo es gripe y no todo es COVID. Si la persona tuvo contacto con lugares con vida silvestre, que hoy las cotorras o los loros están en todos lados, si tiene una mascota, justo tuvo contacto con un ave o con lóridos de este tipo, o otros tipos de aves también, deberían tener sospecha, y más si en un grupo familiar de 2 o 3 personas juntas que se contagiaron de esa misma fuente, ¿sí? Claro. Y lo importante de diagnosticarlo temprano es que el tratamiento son antibióticos, 2 familias de antibióticos, los macrólidos, los tetraciclinas, son antibióticos que tomamos muchas veces hemos tomado en nuestra vida diaria. Uno es, por ejemplo, la acitromicina, la claritromicina, son antibióticos que alguna vez tomamos por un cuadro respiratorio. Son el tratamiento de esta enfermedad si uno lo cumple de 10 a 14 días, y con el tratamiento indicado como corresponde, en tiempo y forma, y el sostén médico adecuado, la mortalidad de la enfermedad baja al 1%. Pasamos a una neumonía grave que sin tratamiento podría ser una mortalidad muy alta, una mortalidad del 1%, que es mucho mejor, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta, doctor, por allí cierta patología que puede llegar a tener la persona que puede llegar a empeorar el cuadro.
de vuelta los más vulnerables, Sí, niños sí. pequeños, ancianos, inmunocomprometidos, personas con enfermedades crónicas. Las poblaciones tenemos que cuidar siempre, en todo cuadro, en todas las enfermedades virales, bacterianas y enfermedades en general. ¿Sí? Perfecto, doctor. Siempre muy didáctico, muy entendible lo suyo, como para que la gente lo entienda, lo entendamos nosotros. Así que muchísimas gracias, como siempre, por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy Gracias bien. a usted, doctor. Que siga bien. Muchas gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.